Saludos cordiales, bienvenidos al canal más blanco que la leche, bienvenidos a la sección Prensa Basura. Hoy estamos a miércoles 16 de abril del año 2025. Vamos a ver cómo reaccionan las portadas de la prensa deportiva de España e internacional a la noche de locos que vivimos en el día de ayer. Una noche que fue apoteósica, donde teníamos dos equipos como fueron Borussia Dortmund y Aston Villa, que no les veíamos ni una sola oportunidad de pasar a semifinales. Sin embargo, tanto el equipo alemán como el equipo inglés se encargaron de darnos esperanzas y darnos un brillante espectáculo. Y eso también añade a que ahora nos da una creencia a que el Real Madrid pueda lograr el pase a semifinales en el día de hoy, recordándonos que el fútbol es un estado de ánimo, es algo mental, algo psicológico, que pueden parecer que es imposible futbolísticamente hablando o por resultado, pero que al final la mente, el estado de ánimo te lleva a hacer locuras absolutamente extraordinarias. Y el Real Madrid hay que reconocer que es experto en este tipo de situaciones. Así que a pesar del asqueroso fútbol que practicamos esta temporada, vomitivo y repugnante donde las haya, a pesar de Ancelotti, que intenta quitarnos todo tipo de esperanza con sus alineaciones, con sus inventos extraños, pues luego en el campo pueden pasar cosas raras, la verdad. Ayer pasaron y estuvieron a punto de pasar cosas, repito, reitero, históricas. Una lástima que algún tipo de accidente así tonto lo evitara, ¿no? Pero bueno, como siempre podéis pulsar el botón de like totalmente gratis a este directo. Suscríbanse y activen la campanita tolón tolón para no perderse ningún contenido. Y si quieres apoyar un poquito más al canal, puedes hacerte miembro, como la gente que se pasea por aquí abajo o por aquí arriba, que son los miembros super legendarios apoyadores World Heavyweight Champion. Además, si quieres ver mis fotos más sensuales, tienes la opción de seguirme en Instagram, Sergio Life HD, mientras construimos el OnlyFans, que todo se andará. Vale, todo se andará, nada será como ustedes esperan. Vamos a empezar repasando resultados del día de ayer, ladies and gentlemen. Aquí tenemos resultados de vuelta, cuartos de final, UEFA Champions League, Aston Villa 3, Paris Saint-Germain 2. A un golito se quedó el Aston Villa de forzar la prórroga. Con este resultado pasa el Paris Saint-Germain a semifinales. Y Borussia Dortmund 3, Fútbol Club Barcelona 1. Con este resultado pasa el FC Barcelona después de 6 años, si mal no me equivoco, a semifinales. Ha llovido, la verdad, ¿eh? Ha llovido, ¿eh? Vamos directamente a los partidos de hoy. Partidos de vuelta, cuartos de final, Champions League, también 9 de la noche. Inter contra Bayern. Recuerden que en la ida ganó el Inter 2-1. Y Real Madrid contra Arsenal. Recuerden que el Arsenal ganó 3-0 en la ida. Está muy difícil para el Real Madrid. Muy difícil, pero viendo el fútbol de ayer, la esperanza está abierta, ¿vale? Me ha tenido que motivar el Dortmund y el Aston Villa porque el Madrid es incapaz que me motive, ¿vale? Tiene pelotas el asunto, ¿eh? Pero bueno. También a las 8:30 tenemos un partido en la Premier League, que es el Newcastle contra el Crystal Palace, por si a alguien le interesa. Vamos directamente a por las portadas. Empezaremos amb el diari més independentista de Catalunya, el diari L'Esportiu. Y aquí vemos a los jugadores del Barça celebrando el tanto que se marcó en propia portería el Borussia Dortmund y que, pues yo creo que fastidió todas las esperanzas del conjunto alemán. Porque el Dortmund estaba haciendo un partidazo espectacular, se había puesto 2-0, justamente cuando se pone 2-0, ¡pum!, gol en propia. Igual que el Leganés el otro día, que había hecho un partidazo, se mete en un gol en propia, ¡pum!, victoria del Barça. Por lo tanto, podemos decir que el Barça está teniendo la suerte de los campeones. La suerte de los campeones. Si juega bien y el día que juega mal tiene potra, pues blanco y en botella, desgraciadamente más blanco que la leche. Es lo que os puedo decir, ¿no? Pero bueno, dice el titular, el éxito hace sudar. El Barça, a pesar de perder en Dortmund, celebra el retorno a unas semifinales de la Champions 6 años después. El equipo, con el 4-0 de la ida de Cojín, sufre y es inferior a un rival insistente que no desfallece ni haciendo el 2-1, ¿eh? Bueno, pues, ¿qué os puedo decir del partido? El Dortmund, la verdad, que salió con la actitud que tenía que salir. Tienes un 4-0 en la ida, un resultado muy adverso, pero juegas en casa, que es uno de los estadios, además, el del Dortmund, que más intimida, ¿no?
Es espectacular ese estadio. Un ambiente apoteósico, la gente no dejó de creer en ningún momento y fueron a de huella por el Barça, ¿eh? Pum, 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 pum. El Barça que no se encontraba, ¿vale? No sentía que era el equipo de siempre, ¿no? Había perdido incluso el balón, la personalidad, las ganas de jugar. Entiendo que es difícil salir a un campo tan difícil como el del Dortmund con un 4-0 a favor, ¿vale? Al Madrid le pasa muchas veces que cuando tiene un resultado favorable en la ida, luego la vuelta como que sale a especular y le juega muchas veces en contra, ¿no? La mayoría, de hecho, ¿no? Entonces, tener un 4-0, que es un resultado incluso muy abultado, hace que te relajes en exceso, ¿no? Y que no sepas si tienes que ir al ataque, si salir a contemplar. Entren las dudas, ¿eh? Y entre esas dudas, pues sale el Dortmund a de huella por ti, sale a comerte y te meten problemas, ¿vale? Y te meten problemas. Se adelantó el Dortmund por un gol de un penalti torpe de Szczęsny, que luego incluso fue el salvador, hay que decirlo, ¿eh? Y bueno, del 1-0 al 2-0 pasó bastante tiempo. El Barça parecía que estaban encauzando un poquito el partido, que daba la sensación de que no le generaban tanto, ¿vale? Pero aún así era bastante inferior, pero vivía tranquilo hasta que le cae el segundo, ¿vale? Con el segundo ahí sí que se pone nervioso el Barcelona. Pero se encuentra con ese 2-1 en contra, que fue un bajón total para el Dortmund, ¿vale? Un centro desde la parte derecha, pum, se lo rematan en propia portería al Dortmund, 2-1, y todo el trabajo hecho en todo el partido a la mierda. A la mierda, ¿vale? A la mierda. Lo que pasa que, bueno, pues el Dortmund terminó marcando el 3-1 y volvió a resurgir la esperanza. Es decir, cuidado, 3-1. Faltan 2 goles, quedaban 20 minutos. Pero bueno, el Barça aguantó como pudo. Tuvo oportunidades el Dortmund. Szczęsny fue el héroe. El Barça jugó muy mal. Y aquí hay una pregunta que hay que dejar en el aire, ¿vale? Primero, un detalle importante, que es que el Dortmund en la ida, yo creo que cometió el error de dejarse ir, ¿no? Que vio que le estaba metiendo el Barça, pum, 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 pum. Tendría que haberse amarrado por lo menos a intentar aguantar un 2-0, ¿vale? O un 3-0, pero no te metan 4, ¿no? Porque es que parecía en la ida que el partido se decidía ahí, ¿no? Que la eliminatoria se decidía allí. Y el Dortmund como que se dejó ir, macho. A lo mejor si te meten un 3-0 lo tienes más fácil que si te meten 4-0, como es lógico, ¿no? O si te meten 2-0, mejor que 3-0 o 4-0. Yo creo que fue la gran caída del Dortmund, pero bueno. Aquí la gran cuestión es que el Barça de los últimos 4 partidos solo uno lo ha hecho bueno, que es la ida contra el Dortmund. Porque contra Betis, Leganés y ayer se ha notado un importante bajón del Barcelona, ¿vale? Un importante bajón del Barcelona. Entonces, la gran pregunta, pum, 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 pum. ¿El Barça va a seguir en esta línea de bajón? ¿O ha sido algo circunstancial por lo del resultado de la ida? Porque estaban pensando en la Liga, pues en los partidos de Champions, ¿eh? Cuidado. Pues el Barça, recordemos que ya tuvo un bajón, de mes y medio, 2, que fue un bajón importante. Si le empieza a venir el bajón ahora otra vez en el rush final, puede que se le escapen las esperanzas de conseguir la Champions. La Liga yo creo que la va a conseguir sí o sí, pero a la Champions, cuidado. Cuidado, ¿eh? La pregunta ¿es un pequeño bajón otra vez o simplemente la circunstancia del resultado de la ida? Nada será como ustedes esperan, ¿eh? Lo veremos en los próximos partidos. Bueno, también dice que el Inter con un 1-2 adelante en la ida o el Bayern rival en el camino hacia la final. Vamos a ver qué pasa hoy entre el Inter y el Bayern. Estoy fatal, la verdad, ¿eh? No sé ni cómo pude narrar el partido ayer y cómo voy a narrar el partido hoy porque estoy fatal. Bueno, el Inter tiene un resultado favorable, juega en casa, pero claro, visto lo de ayer, es que no te asegura nada tener un 1-2 favorable. No te asegura absolutamente nada, o sea que hay que tener mucho cuidado con estos resultados, ¿eh? Que en la Champions puede pasar cualquier locura, ¿eh? Entonces yo no me aseguro a decir que el Inter ha pasado, ¿vale? No aseguro nada, después de lo de ayer, no aseguro nada. ¿Qué más tenemos por aquí? Un solo partido a Mbappé, hablando de la sanción que le han metido a Mbappé por el entradón que pegó el otro día. El Madrid ha de remontar el 3-0 del Arsenal para evitar la eliminación. Yo no entiendo un detalle importante, ¿por qué solo se habla de la entrada de Mbappé? Como si el del Alavés no hubiera pegado un mamporrazo muy parecido, ¿vale? Nadie habla del mamporrazo que le pegaron a Vinicius. Nadie, porque claro, como a Vinicius le puedes asesinar si quieres, ¿vale? Y no pasa nada, se celebrará incluso, ¿eh? Coño, Mbappé pegó un palazo descomunal, asqueroso, repugnante, vomitivo, pum. Pero el del Alavés también pegó un machetazo increíble. Nadie habla de ello. Y hablando sobre el partido que le meten, pues me parece vergonzoso.
Me parece vergonzoso el criterio que se utiliza en esta liga con el tema de las sanciones. No puedo llegar a entender que un palo de estas características, ya sea el del Alavés o el de Mbappé o el que le pegaron a Mbappé, el del Español, que ni siquiera se sancionó, no puedo llegar a entender que se sancione con menos partidos que si le dices fuck off al árbitro. ¿Vale? O sea, que tiene más castigo el decirle fuck off al árbitro, no me jodas, que pegarle un palo que puedes cargarte la salud de un futbolista. Un palazo criminal, ¿vale? Es que no tiene ningún tipo de sentido el baremo que tiene la liga para las sanciones. Ningún tipo de sentido. Este palo era para meterle por lo menos 3 partidos. Por lo menos 3 partidos, ¿vale? Porque es una entrada salvaje que te puedes cargar al futbolista, ¿vale? Te lo puedes cargar. Y ya está. Pero tanto a Mbappé como al del Alavés, como otros que se ven por ahí que son entradas criminales, ¿vale? Criminales. Un partido nada más, tío. Y luego le dices cualquier chorrada al árbitro que ni le estás insultando y te meten 2 o 3 o más. ¿Eh? Es que es una puta broma, de verdad, ¿eh? Están más pendientes de lo que pasa con el árbitro que de lo que pasa en el juego. Los futbolistas son lo importante del fútbol, no los árbitros, ¿vale? El futbolista es lo importante, que no se entera esta gente. Se piensa que las estrellas de la liga son los árbitros y son los que hay que proteger. Que no se les mire, que no se les diga nada, que no se les hable. Y al futbolista, que se peguen ahí entradas criminales, que les partan las piernas, no pasa nada. ¿Eh? Ya entrará otro. ¿Qué broma es esta, vale? Bueno, encima es perjudicial para el Madrid que Mbappé le metan uno nada más, la verdad, ¿eh? Porque nos obliga a jugar con 3 arriba y el Madrid con 3 arriba es un desastre. Mejor que jueguen 2, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay. Sobre la Champions, el Paris Saint-Germain también sufre contra el Aston Villa 3-2, pero repite lugar en semifinales, ¿eh? Lo del PSG también. Madre mía, el partido del PSG. Eso sí que fue una locura extrema, ¿eh? Se pone 0-2 ganando. Muy pronto, además, muy temprano. Parecía que ya estaba más que sentenciado porque tenía el 3-1 de la ida más el 2-0 de aquí. Eran 5-1. Bueno, pues yo no sé qué hizo el Aston Villa en el descanso, que empezó a motivarse, pum, 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 y no le dio la vuelta de milagro. Porque Donnarumma les salvó, ¿eh? Donnarumma hizo una parada. No vi el partido completo porque estaba girando la cabeza de vez en cuando, ¿no? Con el partido del Barça y viendo aquí el PSG de lado, ¿no? Pero hizo una parada bárbara Donnarumma, ¿vale? Extraordinaria para salvar el 4-2. O sea que casi pecho fría el PSG una vez más, ¿eh? Pero bueno, está en semifinales, ¿eh? Sobre la Liga Femenina, el Barça recibe al Sevilla a las 7 de la tarde antes de recibir del reto, mejor dicho, de la Champions contra el Chelsea. Sobre el Girona, el bajón con Eusebio, que costó el descenso hace 6 años, acentúa el sufrimiento, ¿eh? Cuidado, están recordando cosas malas, ¿eh? Arriba hablan del Open Bank Sabadell de tenis. Los cabezas de serie progresan en Barcelona. Alcaraz, el campeón, Ruth y Tsitsipas, los 3 primeros favoritos, acceden a los octavos. Sobre balonmano, el Barça será campeón de liga si gana hoy en Valladolid en un partido avanzado. Vamos directamente al Diario Sport. Y aquí nos hablan de Asemis 6 años después. Se fijan en lo positivo. El equipo azulgrana vuelve a colarse entre los 4 mejores de Europa por primera vez desde 2019. El Barça jugó un mal partido en Dortmund y sufrió la primera derrota del año, pero hizo valer el 4-0 de la ida. Cuidado que se ha roto la buena suerte de Szczęsny, que desde que era titular no habían perdido nunca. Ahora pueden empezar a venir más derrotas, ¿eh? Se acabó la racha ya, señores, ¿eh? Ya sabéis que cuando se rompe una gran racha buena, empiezan a venir muchas derrotas consecutivas, ¿eh? Esto suele pasar bastante. Ojalá le pase lo mismo al Barça. También hablan del Madrid en busca de la remontada. Os lo voy a volver a preguntar, ¿vale? ¿Creéis en la remontada o no? A mí me han crecido la esperanza viendo lo de ayer. Repito y reitero. Lo que pasa es que luego veo las filtraciones que hacen de la alineación de Ancelotti y me vuelve a dar el bajón. Entonces, pues no sé, estoy ahí entre mar y agua, ¿eh? El Paris Saint-Germain avanza en la Champions, dice el titular. Qué gran frase, ¿eh? Entre mar y agua, ¿eh? No sé ni lo que he dicho, la verdad. El PSG avanza en la Champions, dice aquí, Inter o Bayern contra el Barça. Sobre la Euroliga, derrota en el primer partido del play-in. Real Madrid 73, París 81. Con esta derrota el Real Madrid le hace meterse en una llave donde se enfrentará contra el Bayern Múnich. Si gana el Bayern Múnich, pasará a los playoffs. Si vuelve a perder, estará fuera, ¿vale? Pero en caso de que gane, le tocará al Olympiacos, lo cual nos va a mandar a la calle también. O sea que lo tenemos negro, la verdad. Lo tenemos negrísimo. Y el París me parece que se va a enfrentar ahora contra el Fenerbahce. O sea que los dos caminos eran muerte total, ¿no? Vamos directamente al mundo vomitivo de Vomitive World. Y aquí vemos a Fermín, dice, a semis con sufrimiento.
El Barça regresa 6 años después a la penúltima ronda de la Champions, donde se medirá a Inter o Bayern. El Dortmund se puso 2-0, pero un autogol forzado de Fermín dio calma pese a encajar el primer KO de 2025. ¿Cómo que? Bueno, un autogol forzado por Fermín, exactamente. Fermín centra, y el del Dortmund se la mete en propia. Me parece que era Benzebaini, ¿no? Qué desastre, de verdad, También hablan de Arteta sin miedo a la operación remontada. Vamos a ver cómo plantea el partido también el Arsenal, si juega con cabeza, si quiere volver a dominar el partido, que yo creo que si sale sin miedo tiene capacidad de volvernos a meter una tunda. Pero claro, Madrid saldrá a lo loco, imagino, ¿no? Vamos a ver si el Arsenal se caga o no. Esa es la cuestión, si se cagan o no se cagan. Si se cagan, puede haber remontada. Si no se cagan, lo veo imposible. Sobre el Aston Villa PSG, Luis Enrique a semifinales. Sobre el Inter Bayern, Milán dará el rival del Barça. Sobre el trofeo Conde de Godó, Alcaraz debuta a lo campeón. Y hoy arranca un MIC de récord con 444 equipos y puntos suspensivos, una barra blanca me lo tapa. El MIC que, señoras y señores, mañana Walden y yo iremos a Lloret de Mar a ver partidos del MIC. A ver a los chavales jugar, nos hace ilusión, la verdad. Vamos directamente al diario Asquerosidad, prensa madrileña, que no madridista. Y aquí, bueno, pues intentan vender esperanza, ¿no? Como llevan toda la semana haciendo. Dicen, no es imposible, es el Madrid. El Bernabéu, la historia y los cuatro fantásticos se alían para la gesta de estar en semifinales. Palabras de Ancelotti, como dice Alcaraz, tenemos que jugar con cabeza, corazón y cojones. Bueno, pues en estos casos la cabeza hay que dejarla a un lado, ¿vale? Si quieres remontar un 3-0, la cabeza la tienes que dejar de un lado. Si vas con cabeza, no vas a remontar, ¿vale? Tienes que ir con locura, Con locura. Si vas con cabeza, nada, olvídate. Olvídate. Bueno, la verdad que ver a los cuatro fantásticos, como dice aquí, no me motiva absolutamente nada, porque son perjudiciales para el Real Madrid. Son perjudiciales para el Real Madrid. Si a mí me preguntáis, oye, ¿qué alineación sacarías para el día de hoy? Pues sacaría Courtois. Me vienen las dudas, la verdad, Me vienen las dudas, Sacaría Courtois, Lucas Vázquez. Tristemente, ¿vale? No me queda de otra. Asencio, Rüdiger, Fran García. Tchouaméni, Ceballos, Valverde, Bellingham. Centro del campo de 4. Y arriba, Vinicius y Mbappé. ¿Vale? Eso es lo que sacaría yo en el día de hoy. 4-4-2 en rombo, con Vinicius Mbappé arriba, Bellingham de media punta, Lucas Vázquez y Fran de laterales y Ceballos en el medio campo. ¿Vale? Si me preguntáis a mí. Ahora, se está filtrando cosas que dan mucho miedo. Por ejemplo, Miguelito ha dicho que lateral derecho Asencio, lateral izquierdo Alaba. Con eso ya es que te metan 5, ¿vale? Si sale con eso nos meten 5. Porque Asencio de lateral no vale. Y Alaba de lateral izquierdo a día de hoy no vale. O sea, es regalar las dos bandas y ser un auténtico estropicio, ¿no? Entonces, Miguelito quiere que me pegue un tiro directamente, ¿no? O el propio Ancelotti si es que le ha filtrado esa cosa. Luego, Edu Aguirre, que es el que acertó la alineación en la ida, pues ayer dijo una alineación que no tiene nada que ver con la de Miguelito. Entonces, no sé. Estoy aquí con la cabeza bastante confusa, pero sea como sea, Alaba lo ponen en las alineaciones sí o sí. Yo es que no entiendo lo del emperramiento con Alaba, te lo juro, pero ¿por qué quieres hundir al equipo a como dé lugar? Debe pensar que dice, mira, si nos meten un 2-0 hoy, el Arsenal, con 2-0 no nos echan. Mejor que nos metan 5 para que nos echen a la puta calle, porque si no, no entiendo nada, Hablando de Ancelotti, que quieren que lo echen a la puta calle como entrenador, ¿no? E irse a Brasil. Porque que si no, no entiendo nada, de verdad. Bueno, veremos qué alineación saca, Estaremos expectantes. Abajo dice Santillana, líder mundial de las remontadas, hay que salir en tromba y marcar pronto, Ha descubierto también la fórmula de la Coca-Cola, Abajo, susto inesperado. Un autogol de Benzebaini alivia a un Barça que navegaba a la deriva en Dortmund, Hay que decir que sin ese gol en propia, cuidado, Vete a saber lo que hubiera pasado, Vete a saber, Y el Aston Villa roza la prórroga ante el Paris Saint-Germain. Sobre baloncesto... Madre mía. Queda una bala. El Madrid patina y se jugará a entrar en cuartos el viernes ante el Bayern. Sobre tenis, un Alcaraz irregular
se impone a Queen en su estrena en el Conde de Godó. Pero no era un Alcaraz a lo campeón. Ya que dicen irregular. No me entero, la verdad. Vamos al diario de Tebas, al Khelaifi, Gilmarín, más cholista, más moratista, más embapeísta y más anchelotista, que es el Marca. Y hoy vemos un fondo muy blanco, muy blanco. Dice el titular, si alguien puede hacerlo, es el Madrid. Los blancos se aferran a la magia del Bernabéu en la Copa de Europa para remontar un marcador imposible. Palabras de Ancelotti, como dice Alcaraz, cabeza, corazón y cojones. Arteta anuncia un Arsenal sin miedo. Tiene que ser triste que tengas que coger una frase de un tenista para motivar a tu equipo de fútbol cuando has hecho 200.000 remontadas. ¿Por qué coges la de Alcaraz? ¿No tienes una frase propia? Pregunto, ¿eh? Pero bueno, ahí queda. Y encima lo de la cabeza, que no pinta nada aquí la cabeza, ¿vale? Tienes que ir a lo loco. A lo loco. A lo loco. Con cabeza es que si tuvieras que remontar un 1-0. ¿Vale? Pero bueno. A semis con el susto en el cuerpo, dice aquí. El Barça vuelve a estar entre los 4 mejores equipos de Europa. El PSG sufre pero avanza y el Bayern pelea su final. También vemos a Alcaraz, dice, se puede decir que en Miami toqué fondo. Sobre el baloncesto, el playoff tendrá que esperar. Y sobre fútbol sala, España pleno de victorias y a la Eurocopa. Ganó 2-3 contra no veo quién. Vamos directamente al Superdeporte de Valencia. Y aquí hablan de Padre Rioja. Luis ha tirado del carro de los jóvenes como un capitán más. El sevillano pide cautela para salvarse antes de soñar con Europa y lanza un mensaje de exigencia al club para crecer la próxima temporada. Sueño con que el año que viene el Valencia sea más ambicioso, ¿eh? Ya sabéis que a mí Rioja siempre he dicho que me encanta este jugador, ¿vale? Me parece un buen futbolista, ¿eh? También hablan del Dortmund Barça y del Aston Villa PSG. Dice Barça y PSG en semifinales sufriendo. Sobre el Madrid dice a remontar tras el escándalo Mbappé. Escándalo Mbappé, imagino que será lo de un partido de sanción. Que verdaderamente, pues, es una vergüenza, ¿vale? Es una puta vergüenza, es así, ¿no? Sobre el Levante, Junta de Accionistas en honor a la vuelta del fundador. La Diputación aprueba una subvención para repatriar sus restos. Hablando de José Ballester Gonzalo, ¿eh? Sobre el Villarreal, la cerámica, un estadio referencia en el mundo del fútbol. Un símbolo de ejemplo de infraestructura y desarrollo urbano, ¿eh? También hablan de alarma con Alex Baena. ¿Qué pasa con Alex Baena? ¿Está tocado? Vamos directamente al estadio Monchi te agarra del cuello. Aquí lo tenemos y hablan de un capitán en la grada. Aunque admite que su grave lesión es muy difícil de asimilar, Diego Llorente cambia rápidamente la frustración y la rabia por apoyar y animar a sus compañeros como un hincha más. Seguro de que darán todo para conseguir los objetivos, ¿eh? Abajo la de Emegui hace sudar tinta a Luis Enrique. El Aston Villa remonta un 0-2 del Paris Saint-Germain en una gran segunda mitad, 3-2, y se queda solo un gol de forzar la prórroga, pero serán los galos los que se vean en semis con el ganador del Madrid Arsenal. También hablan de Guirassy provoca el temblor culé. Un autogol de Bensebaini frenó a un valiente Borussia Dortmund que llegó a ponerse 2-0 y con un hat-trick del delantero guineano, 3-1, hizo dudar por momentos al Barça pese al 4-0 de la ida. Bien explicado, la verdad, ¿eh? También hablan de en busca del milagro de siempre. El Real Madrid a levantar un 3-0 del Arsenal apelando a las noches míticas de Champions del Santiago Bernabéu. A la misma hora, 9 de la noche, Inter-Bayern para definir el rival azulgrana en semifinales. Vamos a la prensa internacional, que viene interesante. Tenemos el Daily Express Sport y hablan de, pues, la casi remontada de Aston Villa, ¿eh? Estoy fatal, te lo juro, ¿eh? Dice el titular, Villa Thriller. La épica remontada se queda corta y Donnarumma se mantiene firme, ¿eh? Si no llega a ser por Donnarumma, madre mía, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Bueno, aplaudimos a Aston Villa que ha hecho una gran Champions, ¿eh? Un aplauso, fantástico. Arriba, Arteta tells Gunners to make Real Madrid, real statement, real statement. No lo he traducido eso, pero bueno, dice que Arteta dice a los Gunners que hagan, pues, statement que sería, como un, no sé qué es statement. ¿Qué es statement? No sé. Un statement real, ¿eh? Vamos directamente al diario L'Équipe de France. Voulez-vous coucher avec moi? Y hablan de final feliz. Oh, cuidado. Las paradas decisivas de Gianluigi Donnarumma permitieron al Paris Saint-Germain, que pasó un susto en la segunda parte, avanzar a semifinales. Ay, si no llega a ser por Donnarumma, ¿eh? Podrían haber pecho friado otra vez el PSG, ¿eh? También hablan de Mbappé sueña con la remontada.
Y Liga Francesa de Fútbol, DAZN, el conflicto continúa, ¿eh? Tema de los derechos televisivos, cuidado, ¿eh? Vamos directamente a la Gazzetta dello Sport de Italia. Y aquí hablan de todavía sueña. Sobre la Champions, el Inter quiere un gran control sobre el Bayern. El plan de Inzaghi para regalarse al Barça en semifinales. Los alemanes pierden 2-1 y se lanzan al ataque. Habrá espacio para el contraataque. 3 millones de premio por la clasificación. Desafío Lautaro Kane. Bueno, es un partidazo, ¿eh? Es un partidazo el Bayern contra el Inter, así que veremos qué es lo que pasa, ¿eh? También hablan de los Blaugrana tiemblan y Gigio salva al Paris Saint-Germain. ¡Qué barbaridad! Vamos a la prensa portuguesa y ojo lo que dice el diario Récord, ¿vale? Aquí están locos en Portugal, ¿vale? Están completamente locos. Vemos a Joao Félix en portada. Joao Félix, ¿vale? Dice, Félix para el Mundial. Bruno Lage intenta convencer al jugador. Las Águilas quieren contar con el delantero ya en junio. O sea, que quieren fichar a Joao Félix para que juegue con el Benfica ya desde junio en el Mundial de Clubes. Pero a ver, importante, ¿vale? Importante decir, o sea, entiendo que Joao Félix es de la casa, ¿eh? Y bueno, pues tiene su cariño allí, ¿no? Pero, ¿están viendo la carrera de Joao Félix en el Benfica? ¿No miran lo que tiene el propio Benfica en plantilla para decir, Joao Félix puede mejorar algo de lo que tenemos? Este Joao Félix, que allá donde va fracasa, es que no ha triunfado en ninguna parte. No ha triunfado en ninguna parte. Y en todos los equipos empieza siendo titular y le dura la titularidad menos que un caramelo en un colegio. Es así, ¿no? Es una cosa de locos, ¿no? Bueno, el Milan no va a renovar la cesión y el Chelsea está dispuesto a liberarlo. Normal. Normal, así que es un bluff total, ¿no? Un bluff total, pero bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? Creo en voces. En voces, ¿eh? En voces, en vosotros, no en voces, ¿eh? Ya estoy ahí diciendo locuras, ¿eh? Creo en voces, ¿eh? Rui Borges habló al equipo después de recuperar el liderato, ¿eh? Cree en los jugadores, vamos, ¿eh? Entrenador prohibió al plantel de pensar a largo plazo. También sobre el Porto, Dragao sueña con Rubén Neves. Termina contrato en 2026. Vamos directamente al diario Esto de México, pero no el de hoy, sino el de ayer. Y es que aún no ha salido el de hoy, pero bueno, como no leí el de ayer, pues lo retomo. Dice, arreglado. Gianni Infantino, presidente de FIFA, confirma que el duelo América versus Los Ángeles Fútbol Club definirá el boleto al Mundial de Clubes en caso de que el TAS falle en contra de León por el tema de la multipropiedad. También arriba hablan de la WWE, cuidado, de WrestleMania, que es este fin de semana. Dice, máscara de peso. Penta Cero Miedos relata esto, cómo se construyó su personaje, busca la gloria en WrestleMania. Muy buen luchador, la verdad. Buen luchador, buen personaje, ¿eh? Y lo está partiendo, señores. Qué ganas de ver WrestleMania. Me estoy enganchando otra vez a la WWE, ¿eh? Me estoy enganchando. Desde que lo dan en Netflix, estoy enganchado. Encima verlo en Barcelona, en Badalona, pues me llenó incluso más de ilusión. Y ahora me trago Raw, SmackDown todas las semanas, ¿eh? Me he vuelto a enganchar, señores. Qué barbaridad. Bueno, ladies and gentlemen, piquitos para todos esta noche aquí. No os podéis perder el directazo que nos espera. Espero tener voz para comentar el partido como Dios manda. Feliz Navidad para todos. Y a por la remontada, señores. ¡A por la remontada! ¡Nos vemos!